Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa tan interesante. Gracias a Venue Consultores por permitirme ser parte de este espacio de Tómate tu tiempo y charlemos, que tanto enriquece a empresarios, profesionales, emprendedores en general, que nos ayuda con muchísima información. El día de hoy vamos a conversar sobre el verdadero valor o costo de la hora del trabajo en diferentes países, como tenemos personas de Ecuador como Marta Patricia Silva, Eduardo Murillo y con Andrea Varela. Tenemos también de Colombia a Carolina Sanabria y de Bolivia a Claudia Oviedo. Claudia es una profesional con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, manejando distintas industrias en Bolivia y pues obviamente también manejando sobre muchos temas relacionados a la parte de nómina. Eduardo nos acompaña también desde Ecuador con más de 10 años de experiencia en distintos industrias como son automotriz, florícola, seguros y en la actualidad en el área de aeroportuaria. Carolina es de Colombia. Ella también maneja todas las industrias debido a que trabaja en un grupo de empresas que brinda servicios relacionados al área de talento humano. Especialmente vamos a topar el tema hoy de lo relacionado a nómina. Y Andrea, que nos acompaña también desde Ecuador, con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos. También viene de distintas industrias como son construcción, agrícola, comercial y automotriz. Y Marta Patricia, que ya la conocemos, que viene del mundo de la consultoría y la docencia en temas relacionados a recursos humanos, quien conoce pues de todas las industrias y cómo se maneja en el Ecuador sobre los distintos temas relacionados a nómina. Vamos a arrancar ahora con un espacio donde nos permitan ver cada uno de nuestros participantes cómo se compone la ley, qué dice la ley en cada uno de sus países sobre cómo se compone el salario, para de ahí llegar poco a poco a saber cuánto realmente cuesta la hora de trabajo. Claudia, ¿nos puedes contar cómo funciona en Bolivia? Claro que sí, María, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por este tiempo y también por la oportunidad de poder compartir un poquito de la información de mi país. Acá en Bolivia, el salario está compuesto en realidad desde un salario básico, dependiendo desde el área donde trabaje la persona, que supongo también en los distintos países es así. Pueden tener bonos de transporte, bonos de teléfono, comisiones en caso de cargos comerciales y lo que llegan a ser un total ganado, ¿no? El salario mínimo nacional en este momento en Bolivia es de 2.164 bolivianos, que son $310 mensuales. Lo que significa en un precio neto son $1.30 la hora, de manera limpia, no solamente hablando de lo que es el salario básico. Nadie en Bolivia puede ganar menos de $310 el mes, ¿no? Es ilegal y ninguna planilla puede estar con menos de ese salario. Hay otros beneficios adicionales que, perdón María, tu micrófono está apagado, no te escuché. Sí, disculpa, te decía, son 310, pero es el salario, digamos, nominal, ¿no es cierto? De aquí vienen otros adicionales. Exactamente. Es el salario básico, ¿no? Ese es el salario básico y nadie puede estar por debajo de esos $310. Adicional a ello, obviamente, como te decía, puede estar construido el salario por otros bonos, como puede haber un bono de transporte, por ejemplo, bonos de teléfono y otros bonos como comisiones, en el caso de asesores comerciales, ejecutivos de ventas, etcétera, ¿no? Eso también puede sumarse a lo que llega a ser un total ganado. Ese total ganado en realidad vendría a sacarse lo que es por hora, ¿no?
Ok, cuéntanos algo. En Bolivia tenemos sobresueldos, es decir, hay países como en el Ecuador que tenemos un sobresueldo anual para, como bono, digamos, adicional obligatorio por educación, que se llama el 14º y el 13º, que es otro sobresueldo que también es obligatorio. Ustedes allá la ley te permite, ustedes tienen eso allá por ley que les obligue a pagar sobresueldos. Uno sería el de Navidad, que lo llamamos aguinaldo, que es a final de año que se paga en diciembre, y otro que es la prima por utilidades. La prima por utilidades depende si la empresa a fin de gestión ha logrado utilidades, se, se, se pagan impuestos, se reserva un tanto por ciento por leyes comerciales, etcétera, y si el saldo de estas utilidades se distribuye a un sueldo a cada trabajador, ¿no? Lo que sobre es a un sueldo por trabajador. Si yo gano 10,000, pues es un bono de 10,000. Si la otra persona ganó 5,000, pues es de 5,000, 2,000, así. Un salario a cada persona. Y el Excelente, saldo, Carolina. obviamente, es utilidad neta del dueño. Perfecto. Carolina, cuéntanos un poquito cómo funciona esto en Colombia. Bueno, en Colombia también tenemos establecido un salario mínimo legal mensual. Este salario mínimo en pesos colombianos son exactamente, ya te confirmo, son 908.526 pesos colombianos mensuales, y estamos obligados también para ese tipo de salarios y hasta 2 de estos salarios a pagar un auxilio legal de transporte que es por 106.453 pesos todos los meses. Más o menos pues, corresponde este valor, el salario mínimo en dólares serían 243.85 dólares mensuales como mínimo, y el auxilio de transporte más o menos son 28,57. No se puede pagar menos de allí, o sea, ese es como el salario mínimo que se debe pagar legalmente. De allí, nosotros también mensualmente, todos los empleadores debemos hacer como una provisión, no se llaman bonos ni bonificaciones, se llaman prestaciones sociales. Las prestaciones sociales obligatorias que se deben hacer por todos los salarios son la prima, que se paga un salario, la mitad del salario se paga en junio y la otra mitad del salario se paga en diciembre. Esto corresponde como a un 8,33% del salario básico que devenga el trabajador. Hay otra prestación social que se llama cesantías. Las cesantías se paga un salario al año, y estas cesantías, si la persona pasa del año y pasa de diciembre, más o menos en febrero, nosotros tenemos que aportar esas cesantías a un fondo que tiene cada trabajador. Ese Esto es una trabajador... vez que han cumplido un año, digamos, durante el 2021 han cumplido un año, en el 2022 ya tienen que pagar esa cesantía. Esas cesantías. Sin embargo, si el trabajador se retira antes, digamos, dura 2 meses, en su liquidación final le debes pagar lo proporcional a lo que haya alcanzado a provisionar en ese tiempo. Entonces, si solamente se provisionaron 2 meses, le pagas 2 meses proporcionales de ese salario en la liquidación final. Ok. Andrea, cuéntanos cómo es el caso de Ecuador. ¿Cómo están, María Caridad? Y a todos, muy buenas noches. Sí, más o menos es bastante similar a lo que hemos ido escuchando ya de nuestras compañeras. En Ecuador tenemos un salario básico, como nosotros manejamos como moneda el dólar. Nuestro salario básico, que está fijado ya desde hace un par de años y que no ha tenido modificación en este último año por el tema de la pandemia, es de $400. Nadie puede percibir menos de eso trabajando una jornada completa, es decir, las 8 horas diarias, que son 40 horas a la semana, con las variaciones que ahora nos permite el tema del contrato emergente, ¿no? Que actualmente tiene variación en lo que es el horario de trabajo.
el tipo de contratación, más no en el valor a pagar de lo que es el salario mínimo, ¿sí? Adicionalmente a esto, en el Ecuador tenemos, como lo conocemos, son los beneficios sociales, que son el pago del 13º sueldo, que corresponde a lo que llama el aguinaldo o el bono navideño, que se paga en el mes de diciembre y que corresponde a la 12ª parte de lo ganado durante el año, ¿sí? El otro beneficio social que manejamos aquí en el Ecuador es el 14º sueldo, que corresponde a un salario básico unificado, es decir, los $400, una vez en el año, este es conocido como el bono escolar, ¿no? Que se paga dependiendo de la región escolar. En este caso sería Sierra y Amazonía, se pagan en el mes de agosto, y la región insular y la costa se pagan en el mes de marzo. Como dije, este corresponde a un salario básico que son $400. Adicionalmente, como bien lo decían, aquí en el Ecuador las vacaciones son pagadas. Entonces, contablemente también todas las empresas debemos de hacer una provisión de lo que es el pago de vacaciones, y obviamente este valor también nos va a ir incrementando el valor de la hora de trabajo. Y Igualmente además en el tenemos... Ecuador, ¿sí? Sí, perdón. Igualmente tenemos el tema de lo que son los fondos de reserva que llamamos aquí en el Ecuador, que es otro beneficio adicional que tenemos los trabajadores a partir del primer año, a partir del primer día del segundo año que trabajemos para la misma empresa. ¿Sí? Es decir, durante el primer año los trabajadores no recibimos este valor. Sin embargo, del segundo año en adelante empezamos a tener este valor adicional, y pues por ley tenemos la posibilidad de recibirlo en nuestro sueldo mensual, o de acumularlo en las aportaciones al IES. Ok. Claudia, bueno, acá también además sumamos las utilidades, ¿no? En el Ecuador. Exactamente. Así es. Ok. Obviamente dependiendo de que la empresa genere Sacar una duda. Claudia, de lo que has podido escuchar tanto en Colombia como en Ecuador, no sé si tienes algo que adicionar de las obligaciones que tiene el empleador en Bolivia. Es muy similar en el tema de las vacaciones. Sí, se tiene que previsionar en el año, obviamente. Las indemnizaciones igual, si ocurre el tema de pago de quinquenios, o si la persona se retira, el pago de sus beneficios sociales en su finiquito. Entonces, ello tiene que provisionarse también dentro de la planilla. Otros beneficios están las vacaciones. En realidad, la ley acá obliga a la empresa y al trabajador a tomarlas, a descansarlas, y solamente se pagan si es que la persona se retira de la empresa. De otra manera, tienen que ser descansadas. No es legalmente que se paguen. Perfecto. María Toca un tema Caridad, interesante, Marta Patricia, que me gustaría que nos comente, que dice el tema de que todos han topado, y es el tema de las indemnizaciones, que es uno de los puntos que más complican, digamos, y más encarecen al tema del personal. Quisiera que nos cuente un poquito cómo funciona el tema en su conocimiento de los distintos países con los que usted ha podido trabajar, y especialmente en Ecuador, cómo funciona el tema de las indemnizaciones. sí, gracias María Caridad. Antes de pasar a este tema, como les mencionaba, desafortunadamente la persona de República Dominicana no llegó, pero sí quiero comentar algo que me llamó muchísimo la atención, y que quiero traerlo a la mesa porque no lo he visto yo en otros países. Y es que en República Dominicana no existe un salario básico para todo el mundo. El salario básico es diferenciado. Es diferenciado teniendo en cuenta el tamaño y los ingresos de la empresa. Entonces, las empresas están clasificadas como empresas grandes, medianas, pequeñas,
microempresas y hay otras denominadas como de régimen especial. Entonces tenemos 5 salarios básicos. ¿Y qué te determina que seas una empresa grande, mediana o pequeña? Está determinada por cantidad de personas y por ingresos. Entonces, si tú eres una empresa grande, el salario básico para tus trabajadores es de $377. Si tú eres una empresa mediana, el salario básico son $342. Si tú eres una empresa pequeña, el salario básico son $226. Si eres una microempresa, el salario básico a tus trabajadores es de $208. Y si tienes una empresa de régimen especial, tu salario básico es de $201. Quiere decir que tenemos cinco diferentes salarios básicos por la misma cantidad de horas trabajadas. Ese es otro punto importante que quiero que veamos antes de entrar al tema de liquidaciones, que me parece muy importante, y es que en Ecuador trabajamos 40 horas semanales. En República Dominicana trabajamos 44 horas a la semana, por ley, ¿cierto? Entonces estamos ganando en Ecuador. Me llama la atención que con respecto a lo que hemos visto de Colombia, Bolivia, República Dominicana, en Ecuador tenemos el salario básico más alto, que son $400, ¿cierto? Sin tener en cuenta el 15% de utilidades que no lo paga nadie, no lo paga, Bolivia paga un sueldo, en Colombia no se paga, en República Dominicana tampoco se paga. Entonces vamos viendo, y la diferencia entre $400 que tenemos en Ecuador frente a $310 que es de Bolivia, frente al máximo a una empresa grande que es ya de un volumen como Nestlé, que podríamos hablar de $377, la diferencia entre Ecuador y los otros países, como les decía, sin contar las utilidades, es algo bien interesante. Me gustaría que habláramos un poquito del tema de las horas. Eduardo tenía algo que comentar. Déjame primero escuchar a Eduardo, que levanta la mano y quiere comentarnos algo. Cuéntanos, Eduardo. Sí, más que todo, quisiera que me ayuden, y es que aquí me saltó una consulta. Si bien es cierto, aquí en Ecuador, según me doy cuenta, nosotros tenemos el salario básico más alto. Nosotros tenemos actualmente una canasta básica que igual lo determina el estado familiar, que es para cubrir las necesidades básicas de un hogar, que está por encima de los $720, ¿sí? Entonces, a lo mejor no significa que en Ecuador se pagan mejores sueldos, sino que a lo mejor el costo de vida aquí en este país es mayor que en otros países. Y quería preguntarles, a ver si ustedes me ayudan, quería saber cuál es la canasta básica en Bolivia y cuál es la canasta básica en Colombia. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí lo que estamos analizando es el costo de la hora de trabajo, no lo que puedes hacer con el poder adquisitivo que tienes, con el valor que ingresa, ¿no? Dejemos que vayan buscando la información, porque no estaba esto planificado dentro del tema de los panelistas, y esperemos que te puedan responder más adelante. Sin embargo, más allá del poder adquisitivo que te pueda dar un salario, en la misma empresa que trabaje en Colombia, en Bolivia, en República Dominicana y en Ecuador, el impacto del valor del salario es más alto en el costo de producción o del servicio en el Ecuador que en estos países. En función de esto, y como nos decía Marta Patricia, hablemos de la cantidad de horas que se trabajan y las opciones que nos ofrece cada país para poder tener de pronto diferenciarnos. Vemos que República Dominicana trabaja más horas que en el Ecuador y tiene un salario que va en el rango de $201 a $377. En el caso de Colombia, sí es uno básico de $243,85 más $28,57 de transporte. ¿Y cuántas horas de trabajo significa eso, Carolina? 48 horas semanales obligatorias, es decir, 240 horas mensuales. Mira, y cuéntanos, Claudia, en Bolivia, ¿cómo es esto? Esto se diferencia, te cuento, entre varones y mujeres. Los varones tienen la obligación de trabajar 48 horas semanales y las mujeres solamente 40. Hay una diferenciación.
¿ok? Y sobre esto, ustedes han podido palpar, digamos, en la cantidad, en la relación de género dentro de una compañía, cómo funciona si la gente prefiere contratar hombres que mujeres porque por el mismo sueldo están trabajando más horas, ¿no? Es un impacto alto. Exactamente, exactamente. Eso en vez de sumar, resta, ¿no? Perjudica, porque obviamente hay una gran diferenciación y además que el mismo tema de que pueda haber la posibilidad de embarazos, bajas médicas, etcétera, también disminuye las posibilidades de que te contraten. Y eso es muy, muy real, porque en mi empresa, por lo menos, se hace una exquisitez en la entrevista y en la revisión de esa persona para ver si es soltera o no es soltera, recién casado o no, para ver si es contratable o no, si es altamente embarazable o no, es cierto. En el caso de los varones no ocurre tanto así porque no existe una baja médica, por lo menos tan larga, ¿no? Eduardo, cuéntanos un poquito sobre cómo funciona eso en el Ecuador. Sabemos que son 40 horas semanales para hombres y mujeres, ¿no? Sí, correcto. No hay distinción entre hombre y mujer. Todos trabajamos 40 horas a la semana, que al mes vienen siendo 240 para términos de cálculos. Y todo lo que se trabaje a partir de las 8 horas ya vienen a ser tiempos adicionales que se pagan con un valor adicional, ¿sí? Que la ley también te establece un límite y las divide en horas suplementarias y horas extraordinarias. Andrea, cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿cuál es la carga en horas extras? En relación al costo de la nómina, ¿qué porcentaje se aumenta o no se aumenta en relación a las horas extras? Realmente, bueno, el tema de horas extras está normado en la ley, ¿sí? La ley nos indica que ninguna persona puede trabajar más allá de 60 horas extras entre suplementarias y extraordinarias al mes. Y desde mi perspectiva, perdón, y desde mi experiencia más, las horas extras, tanto suplementarias como extraordinarias, se dan más en las funciones operativas. Obviamente, quienes realizan la parte operativa en las empresas tienen una mayor cantidad de horas extraordinarias que la parte administrativa como tal. Por ende, en porcentaje de incremento a la nómina, por los valores de salarios que generalmente la parte operativa recibe salarios más bajos, realmente el incremento no es tan significativo. Ok, muchas gracias. Marta Patricia, no sé si tiene información sobre el tema de las horas extras en República Dominicana, si le pudieron informar sobre el tema. No tengo el tema de valores, pero lo que sí, como se trabajan 44 horas a la semana, todo el mundo trabaja el sábado medio tiempo. Entonces, lo que se busca es tratar de organizar el trabajo en estas 44 horas con el fin, obviamente, de no pagar muchas horas extraordinarias. De todas formas, definitivamente el tema de horas suplementarias y extraordinarias depende muchísimo del giro del negocio, ¿cierto? Y de qué tanto requiera la empresa que trabajes horas nocturnas o si eres productiva y trabajas 24/7. Hay cosas que definitivamente pues no puedes solventar, ¿cierto? Pero no me pudieron dar esa información que queda pendiente y es interesante saber ese tipo de carga. En cuanto a Ecuador, mi experiencia es que, bueno, mi experiencia dentro de la empresa hasta antes de pandemia, obviamente en pandemia han cambiado muchísimo las cosas y pues Andrea y Eduardo podrán contarnos también. Hasta antes de pandemia, la gente tiende mucho a buscar el expandir su jornada con el fin de sumar horas extras. Si bien es cierto, como decía Andrea, existe la obligatoriedad de no tener más de 60 horas,
desde el ámbito de cuando he sido gerente de talento humano y desde el punto de vista de consultoría, hemos hecho análisis de horas extras y hemos logrado reducir hasta en un 75% la cantidad de horas extras que la gente comúnmente trabajaba sin afectar cero productividad. Entonces quiere decir que la gente sí tiende a expandir sus jornadas con el fin de obtener una cantidad de ingresos un poco mayor. En una empresa que trabajé en el 2017 con Eduardo, pudimos ver que se pagaba más o menos, bueno, era un call center también, pero en horas que se pudo reducir, me parece que bajamos más de un 25% de horas que realmente eran injustificadas. Como les digo, el call center tenía que atender las horas y bueno, eso no se toca, pero en horas injustificadas bajamos más del 25% y eso en dinero es mucho. En una nómina de más de $100,000, pues tú empiezas a ver que realmente es mucho dinero. Justamente quiero topar el tema de la relación de el costo de la nómina, el costo de la hora y la productividad. Muchas veces creemos que entre más trabajo y más tiempo me encuentro en una organización, más productivo soy y más eficiente soy, más trabajo y por lo tanto soy mejor empleado. Y debo aterrizarles en la realidad de que no es así, porque una empresa está planificada para sacar un producto con determinada cantidad de recursos y estos recursos tienen una determinada cantidad de costos que se calculan para obtener el precio, ya sea del producto final o del servicio. Y las horas extras y todos los extras adicionales tienen un impacto muy alto en el índice de productividad, muy alto. No es lo mismo el índice de eficiencia que el índice de productividad. Yo puedo ser una persona altamente eficiente de baja productividad y de baja rentabilidad porque estoy utilizando muchos recursos económicos para lograr tener esos niveles de efectividad en mi trabajo. Esto es súper importante. Yo no sé, Carolina, si en Colombia manejan este tipo de relación dentro de la empresa. Carolina trabaja en una empresa que ofrece el servicio del manejo de nómina, entre otros servicios, y por eso pues pueden conocer de distintas industrias. Cuéntanos un poquito cómo funciona. Sí, creo que sí hay un cambio grandísimo en el antes de COVID y después de COVID. Efectivamente, nosotros tenemos pagos de horas extras, ya sean diurnas, nocturnas, entonces para las diurnas encarece la hora en un 25%, las nocturnas encarecen en un 75%, tenemos también un límite máximo de horas, entonces son 10 horas semanales, con 2 horas diarias máximo, es decir, la jornada es de 8 horas diarias y máximo pueden hacer 10 horas para tener las 10 horas semanales, no se pueden exceder de allí. Antes, sí, efectivamente, las personas buscaban y en los turnos buscaban también que se ampliaran esas horas extras, pero después de COVID, pues, con el tema de los tiempos de desinfección de las áreas, el ingreso de la gente para que se desinfectara, luego cambiara de turno y demás, tuvieron que restringir los turnos, cambiarlos, dar tiempos para protocolos de bioseguridad, entonces ahorita eso está muy restringido, es decir, ya prácticamente el tema de horas extras está muy restringido. Creo que fue un cambio y es un cambio positivo porque no por eso eran antes más productivos. De hecho, ahora hay mayor empleabilidad porque obviamente se tuvieron que introducir más turnos y las personas en su tiempo normal son mucho más productivas, adicionando los tiempos de los protocolos de bioseguridad. O sea, tuvimos todos que adecuarnos a una nueva forma de trabajar. También se cambiaron mucho los horarios, por ejemplo, de ingreso y de salida personal administrativo, por ejemplo, de tal forma que también tuvieran turnos para que no existiera mucha acumulación de gente en zonas de cafetería, en el ingreso, en la salida, para que tuvieran facilidad en el transporte público y tampoco tuviéramos aglomeración. Entonces, todo esto cambió. O sea, sí, el cambio fue, digamos que en muchas cosas fue muy bueno.
porque se organizaron muchas cosas en beneficio tanto de las personas, de los protocolos de bioseguridad, como de esa productividad que no estaba dada por el tiempo, por mayor tiempo, mayor productividad, sino que en el tiempo exacto realmente seas productivo. Gracias, Carolina. La siguiente pregunta para todos va a ser, ya tenemos uno de los invitados por temas laborales, justamente nos va a tener que dejar antes de terminar el programa y no quiero que se vaya sin que todos expresemos cuál es el verdadero costo de la hora de trabajo, incluyendo lo que las empresas deben provisionar, los bonos obligatorios, los sobresueldos obligatorios, todas estos ítems que se vuelven obligatorios para el empleador, cuánto va a llegar a costar la hora de trabajo en los diferentes países. Mientras, no sé si ya tenemos los cálculos, pero mientras tanto, mientras se van haciendo algunos cálculos para algunos, Eduardo, Andrea, Marta Patricia, Claudia y Carolina se van preparando con esa información. A Marta Patricia le quiero preguntar en su experiencia en el Ecuador, en relación a lo que nos acaba de decir Carolina, ¿existe mayor empleabilidad? Andrea, igual, me gustaría que nos cuentes ahora que en el segmento en el que estás, ¿cómo ven ustedes? Y aquí les pongo a debatir con Eduardo, Marta Patricia y Andrea en el Ecuador, ¿cómo ven ustedes el tema de empleabilidad? ¿Ha aumentado la empleabilidad? Bueno, desde mi experiencia en este momento del ámbito de la consultoría, yo he visto que el tema de empleabilidad y de reactivación laboral en Quito va bastante lento. Bastante lento, y en comparación, por ejemplo, con lo que pude ver en temas de República Dominicana, allá la reactivación ha sido muy rápida y la empleabilidad mucho más alta, ¿cierto? Aquí en Ecuador, en Quito, sobre todo, la empleabilidad es muy lenta, a diferencia de Guayaquil, que en Guayaquil hay un mayor nivel de empleabilidad. Aquí en Quito habría que analizar las diferentes industrias, hay que hacer un análisis ya bastante más pormenorizado, pero en términos generales, la situación post-COVID de empleabilidad en Quito es muy lenta y bastante difícil. No sé cómo han visto Andrea y Eduardo desde sus empresas. Cuéntanos, Andrea. Sí, la verdad es que sí, yo concuerdo 100% con lo que nos acaba de indicar Marta Patricia. Realmente las dinámicas laborales son bien diferentes en la sierra, en la costa, que son, digamos, las regiones más fuertes aquí en el Ecuador. Como bien lo decía, aquí en Quito ha ido muy lentamente reactivándose la empleabilidad. Realmente ha habido muchas dificultades en el mercado laboral y la reactivación está muy lenta realmente. No así en Guayaquil, como bien lo decía, que realmente sí se puede observar que la dinámica es mucho mejor que lo que es acá en Quito. Y esto también va de la mano con el tema legislativo, con las leyes de trabajo que estamos, como lo decíamos ahorita, con el pendiente, estamos con código de trabajo, estamos con ley humanitaria y con la expectativa de qué es lo que va a pasar con la nueva ley que nos ha propuesto el gobierno. Y vamos a conversar sobre tu opinión sobre los dos códigos. Eduardo, ¿tú cómo lo has visto en el Ecuador? Bueno, concuerdo con Marta Patricia y Andrea. Realmente se ve que va muy lenta la reactivación, sobre todo aquí en la capital, en Quito. Y las exigencias han subido, ¿sí? Antes yo podía palpar que tú hacías un proceso de selección, pongamos un cargo, trabajadora social, ¿sí? Y el sueldo, tú pedías un profesional, ponías los requisitos para el puesto y estaban entre un promedio de 900 a $1,300, pero hoy por hoy el mismo cargo está por los 600 a $700, ¿sí? Entonces es un ejercicio, digamos, es un ejercicio real de mi compañía. Nosotros tuvimos que prescindir de la trabajadora social
que tenía ya más de 10 años en la compañía, un sueldo de $1,400. Y hoy por hoy estamos seleccionando la misma posición para un sueldo de $650. Es ¿Sí? increíble. Y eso pasa en todos los cargos, en todos los sectores, de lo que yo he podido ver. Así es. Claudia, cuéntanos tu experiencia en Bolivia sobre la reactivación económica y la empleabilidad. Y de una vez te voy preguntando a ti, ¿cuál es el valor de la hora? Ahí nos cuentas al final tu conclusión del valor de la hora, pero cuéntanos antes cómo es el tema de la empleabilidad y cómo funciona la reactivación económica desde ese punto de vista en Bolivia. Ok, bueno, en países como los nuestros, ya que estamos con gobiernos bastante dificultosos que son del lado socialista, obviamente que el movimiento económico es bastante lento, muy lento. La empleabilidad se está movilizando de manera bastante lenta. Sí hay diferenciaciones como en Ecuador, te escucho la costa, la sierra, acá nos diferenciamos por lo que es el altiplano, valles y el oriente. En el oriente, donde estoy viviendo actualmente en Santa Cruz, hay mucho más movimiento económico. Santa Cruz es como la potencia económica en Bolivia, sí hay mayor empleabilidad, se mueve muchísimo más, hay empresas que están contratando, se está viendo que hay mayor movilización económica a diferencia de los demás departamentos. Los demás departamentos no tienen tanta empresa e industria, se mueven más por instituciones públicas. Si no es un trabajo en una institución pública, pues no hay trabajo, así de difíciles. Y la gente está migrando hacia el oriente. Y bueno, cada vez más difícil para el empresario. Y yo digo realmente muy valientes los que quieren emprender porque cada vez es más dificultoso. Y en tema del valor de la hora, haciendo un poquito de cálculo matemático, la hora valdría $6.5 en Bolivia, basándonos en un salario mínimo nacional, ¿no? Una hora en un salario mínimo nacional es de 1.3 y eso multiplicado por 5 serían $6.5, lo que costaría una hora en Bolivia. A ver, explícanos eso. Nos decías, es 1.3 multiplicado por 5. ¿Por qué lo multiplicamos? Sí. Explícanos un poquito para que podamos entender el contexto de cómo llegamos a ese valor. Bien, un salario por año, que es la indemnización, que sí o sí se tiene que provisionar, el aguinaldo, que también es un salario por año, las vacaciones, que si la persona llega a acumular 30 días de vacación mínimamente, ya significa un salario también en el año, y el tema del seguro médico, que hace rato no les había comentado. El seguro médico es netamente pago del patrón, entonces la empresa lo paga netamente y eso significa otro salario adicional también. Y adicional, la prima, que sí o sí se tiene que provisionar, haya o no haya el pago de utilidades, que a fin de año no se sabe, pero contablemente sí se provisiona. Okay, muchas gracias. Tenemos que en Bolivia el valor de la hora es de 6.5. ¿Qué sucede en Colombia, Carolina? Bueno, en Colombia Querida María, estábamos... me despido, por favor. Ay, Les despido. Muchísimas chao, que gracias de estés verdad muy por su bien. tiempo. Gracias. Marta, gracias a todos. Gracias, por tu Claudia. tiempo y compartir. Esperamos próximamente tenerte nuevamente con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Que estés muy bien. Continuamos. Carolina, Bueno, ahora cuéntanos sí. un poquito qué sucede en Colombia y cuál es el valor real de la hora. Bueno, te cuento el tema de la reactivación. Para Colombia tuvimos varios problemas de orden público en el primer semestre, paros nacionales que impidieron también una reactivación total. La industria se frenó casi totalmente durante varios meses. Trabajadores en casa que ya se podían reintegrar, no se pudieron reintegrar presencialmente porque el tema de movilidad por los paros nacionales se afectó bastante. Entonces, bueno, el primer semestre que estábamos preparados para la reactivación, no se pudo, esta particularidad lo frenó. Ya para el segundo semestre, dime. Aquí quiero hacerte una pregunta. Uh-huh. Colombia vivió la
la parte de la pandemia, que ya deben haber habido muchos despidos, y luego vino esta parte pues social que también causó. ¿Qué causó más impacto en la industria, en la generación de recursos y por lo tanto en la generación de empleos? ¿Cuál de los dos fue más impactante, conservando las proporciones del tiempo que duró cada uno, no? El de la pandemia, porque fue todo un año listos para reactivarnos en enero, y en enero vuelven y nos ponen en cuarentena. Entonces, nuevamente encerrados, nuevamente en cuarentena por sectores, por localidades. Apenas iba a empezar la reactivación después del tercer pico, empezaron los paros nacionales, que fueron pues ocasionados por muchas causas, pero inicialmente por la reforma tributaria, la cual venía en contra de los beneficios, sobre todo de los empresarios, que ya habíamos sufrido bastante con todo el tema del COVID, y que además teníamos que afrontar una reforma tributaria bastante fuerte. Entonces, eso lo ocasionó, pero sí, el COVID se ha llevado todos los premios en todo este tema. Sí, el tema de los empleos que se perdieron, pues fueron bastantes. Afortunadamente, digamos que el gobierno dio unos beneficios bastante interesantes para la empresa, mediana, grande, las pymes, con unos subsidios a las personas, bueno, el año pasado para las empresas que habían disminuido su facturación más del 20%, eso nos ayudó bastante para finales del año pasado, y este año pues sacó un muy buen plan que era para reactivar la empleabilidad para jóvenes, que fue algo que salió de los paros precisamente nacionales, porque fue la juventud la que más se movió. Entonces, generó un subsidio para las empresas que empleen mujeres y hombres. Aquí no hay distinción en esa parte, entre los 18 y 28 años. Entonces, sí, ha sido una reactivación bastante buena. Este segundo semestre va mucho, mucho mejor, mucho mejor. Excelente. Cuéntanos, ¿cuál es el valor de la hora? Bueno, ahora sí. El valor de la hora, teniendo en cuenta el salario, para un salario mínimo legal, con su auxilio de transporte, que es también obligatorio, todas las prestaciones sociales que hablábamos, que eran la prima, cesantías, tener en cuenta la provisión de las vacaciones. Hay unos aportes de ley, que es la seguridad social, que también el empleador debe aportar. Entre ellos pues está la parte de salud, pensiones, caja de compensación, las empresas de riesgos laborales. Entre todo esto, el salario termina en $347.86 mensuales. Para cada día son $11.59, para terminar en una hora, diariamente son 8 horas, en $1.44. $1.44 la hora de trabajo en Colombia. Allí sin contar, pues de pronto pagos de dotación y bueno, otras arandelitas que salen allí, pero pues lo básico legal es esta parte. Ok, vamos aclarando. Marta, Patricia, Andrea y Eduardo, cuéntenos los cálculos que tienen hechos de cuál es el valor que finalmente tiene la hora de trabajo en el Ecuador. Eduardo, empieza. Ok, bueno, la hora de trabajo aquí la vamos a sacar del sueldo básico, en este caso, son $400. Y vamos a sumar lo que llamamos provisiones, ¿sí? Que ya lo comentamos en algún momento, que es el 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones. Vamos a considerar igual el fondo de reserva como si la persona ya lo recibiese, y el aporte patronal al seguro social, ¿sí? Entonces, este valor de provisiones viene siendo de $165 adicionales al sueldo básico. Sumado nos da 565.25. Ese sería el costo de un trabajador que tiene un sueldo básico en Ecuador, y su hora, si es un trabajador de 8 horas, es de $2.35. Ok, este es el cálculo que nos da Eduardo. Andrea.
Sí, estoy de acuerdo con el cálculo que nos presenta Eduardo. Lo que podría yo acotar es que el tema de beneficios sociales y todos estos rubros adicionales que por ley nos corresponde incrementar en el valor de la hora, nos da aproximadamente un incremento por hora de un 35%. Entonces, sí nos incrementa el costo de la mano de obra local y comparándolo con los otros países, a mi parecer, el costo en Colombia nos da un valor bastante bajo, o sea, nos da a entender que en Colombia el valor de la hora es mucho menor que el de Ecuador. No así el de Bolivia, que de acuerdo al cálculo que nos indicó es mayor inclusive que el valor que se paga aquí en Ecuador. En Bolivia tenemos el cálculo de $6.5. Marta Patricia, ¿cuáles son sus Gracias. cálculos? Sí, efectivamente, lo que decía Eduardo, yo había sacado unos cálculos, como dice Andrea, en valor, hice unos promedios entre sueldos eh, medios altos y medios y básico, y me sale en promedio el 36%, pero en salario básico me sale el 41.31% más de incremento, que realmente es la masa de la nómina, que es el nivel operativo, ¿cierto? Entonces, más o menos entre 400 y $600 se incrementa el 41%, ojo, sin tener en cuenta el 15% de utilidades. Entonces, si a ese 41% le sumamos el 15%, estamos diciendo que ese 15%, pues es el 15%, no es 15% de la nómina, ¿no? Es el 15% de las utilidades, lo cual quiere decir que ese 15% puede ser por encima de un 25% de los salarios, dependiendo de las utilidades, y podríamos hacer un análisis ya con la nueva ley de utilidades tope, etcétera. Pero es más o menos un 60% más lo que se incrementa el salario, y que nos lleva, como decía Andrea, si nos comparamos con Colombia, y bueno, desafortunadamente no pudimos confirmar la persona de Perú que está pendiente para una siguiente invitación, para ver realmente cómo estamos con nuestros vecinos, y realmente Ecuador no es competitivo. A nivel de consultoría, tengo la oportunidad de hablar con muchos gerentes y realmente consideran que el 15% de las utilidades es un impuesto más, es un impuesto más a la utilidad. Entonces, en temas de impuestos, Ecuador es muy costoso, muy, muy, muy costoso. Y como decían Carolina y Andrea, eso sin tener en cuenta dotación, o sea, los uniformes, sin tener en cuenta seguros y una serie de beneficios adicionales. Esto es lo básico, básico, básico. Pero la empresa da, ahora también ayuda con temas de comida, transporte, empresas que llevan a sus trabajadores en transporte, los traen, que ha incrementado mucho para que no tengan o para disminuir las posibilidades de contagio. Si vamos sumando todo eso, es altísimo. Y que en muchos casos es obligatorio. Hay cierto tipo de empresas que tienen la obligatoriedad de dotar de transporte, guardería y un sinfín de otros beneficios a sus colaboradores. Viendo esto, Carolina, de pronto tú nos dices, bueno, aquí dentro de todo lo que ha pasado en Colombia, creo que la incidencia de la reactivación que hablábamos y de la empleabilidad tiene mucha incidencia en lo que estamos viendo. Hay un factor común entre todos ustedes y es el mundo florícola. Todos han trabajado en algún momento de su vida en el mundo florícola y ahí, ¿cómo funciona? ¿Hay algunos beneficios adicionales? ¿Es más caro contratar personal para una florícola que para las otras industrias? Cuéntenos un poquito la experiencia, ya que Colombia y Ecuador son dos países que por excelencia son exportadores de flores a mercados internacionales y de alguna manera son competencia. Carolina, no sé si tú nos quieres comentar sobre ese tema. Bueno, yo primero quería hacer una aclaración, y es que este $1.44 corresponde a lo que le cuesta a un empresario emplear a un trabajador del salario mínimo.
pero realmente lo que recibe el trabajador es 1.22, ¿sí? 1.27, y a esto mensualmente ellos tienen que aportar un 8% en total para salud y para pensión, es decir, es menos, ¿sí? ¿Sí? Okay. O sea, como para revisarlo desde otra perspectiva, hay como dos: el costo para el empresario y lo que realmente el trabajador recibe. Entonces, esa era mi aclaración, o sea, es más bajo lo que recibe el trabajador. Aquí en el sector floricultor ellos no trabajan con salario mínimo legal, o sea, sí la base es el salario mínimo legal, pero trabajan por jornales. Entonces, los cálculos pues son muy parecidos, pero es una nómina, es un sector mucho más complicado, porque obviamente allá va muy enlazado en esta industria la productividad y pues no la cantidad. El destajo se refiere a les pagan por unidad realmente producida, ¿sí? Entonces, este sector es bien complicado, es un sector que no es fácil de manejar, y estos cálculos van en línea con su productividad, es decir, ellos hacen sus unidades, tienen una media de unidades que deben realizar en una semana, y de acuerdo a esas unidades le pagan al trabajador. Digamos que de alguna manera le tienen garantizado que su seguridad social se le paga completa en el mes, pero lo que ellos reciben es de acuerdo a las unidades producidas o a lo que trabajan. Quiere decir que en el mundo florícola en Colombia la hora puede llegar a ser aún más cara, puede llegar a ser mayor al 1.44 que le cuesta al empleador dependiendo de la productividad, o puede ser más baja en el común denominador. Es más baja. Es más baja porque como está relacionada con la productividad, el que no llegue a los topes de productividad va a ganar mucho menos. Okay. ¿Cuál es la experiencia en Ecuador? ¿Quién me cuenta? Todos al mismo tiempo. Bueno, entonces cuéntame, Andrea. Empiezo yo. Cuéntame. Aquí en Ecuador, por ley, no se puede hacer ese cálculo. Aquí los trabajadores ganan los mismos $400 mínimo como cualquier otro trabajador. Quiere decir que el costo de producción de una rosa es muchísimo más alto que el de Colombia. Y adicionalmente los trabajadores florícolas, al estar en lugares un poco alejados, normalmente se les incluye comida y transporte. Entonces, al sumarle en Colombia? Comida, transporte y dotación de uniforme, eso es obligatorio, lo que incrementa el costo de hora y el costo, obviamente, por unidad producida en las empresas florícolas. No sé, Andrea, ¿qué nos comenta? Sí, justamente eso era lo que yo quería acotar, el tema de estos beneficios adicionales que se les da a los trabajadores en la parte agrícola. Como bien lo dijo, el tema del transporte y el tema de la alimentación, eso es algo que es inherente a la industria en ese sentido. Y algo más que yo podría rescatar en el tema es que la parte operativa del sector agrícola tiene un nivel sumamente alto de rotación, y obviamente eso viene a incrementar muchísimo más los costos operativos para las empresas de este sector. Carolina, ¿nos querías decir algo? Sí, en Colombia, por ejemplo, sí pasa lo mismo. Los sitios en donde se dan los cultivos de flores están lejos. Generalmente lo que se hace es emplear a personal que viva muy cerca de los cultivos, precisamente por el tema de traslado de los trabajadores. Pero, por ejemplo, si el empleador suministra la ruta o el transporte para todas las personas, no pueden no pagar el auxilio de transporte legal. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí se disminuye, o sea, si compensa una cosa con la otra. Lo otro es que no se da ningún tipo de auxilio de alimentación. Lo que hacen los cultivos es adecuar zonas en donde los trabajadores llevan su lonchera, calientan su desayuno, depende del turno, almuerzo o cena,
pero es raro, es muy raro el sitio en donde garanticen refrigerios, almuerzos y tengan casino y que se los entreguen, no existe. Aquí hasta Eduardo, donde yo sé, todos. No, allá acá Eduardo, no. ¿quieres comentarnos algo al respecto? Sí, bueno, de mi experiencia en el sector florícola, es cierto, no puedes pagar a los trabajadores menos de un sueldo básico. Sin embargo, sí, tú llevas diariamente el rendimiento, lo llamamos aquí, ¿sí? El rendimiento que tú debes cumplir dependiendo del área en la que te encuentres. Por ejemplo, si estás en ¿Sí? post cosecha, tú ya sabes cuánto es el rendimiento que debe generar un trabajador. ¿Y qué sucede? Tú llevas esa contabilización diaria y al finalizar la semana lo que se hacía, bueno, era, ¿sabes qué? A ti te faltan en horas, te faltan 8 horas de trabajo. Entonces, ustedes de este grupo de trabajadores, el día sábado tienen que venir a trabajar a compensar ese rendimiento que no cumplieron. Ahí la pregunta es, ¿eso es legal? Sí, en el sector Es legal. florícola tú puedes llevar el rendimiento porque lo tienen calculado. Y por otra parte, los trabajadores más experimentados, habían días en los que ellos se iban 2, 3 de la tarde ya a sus domicilios. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, yo sé cuánto tengo que hacer mi rendimiento diario y lo terminaban y se iban a la casa. Pero asimismo había gente joven, gente nueva, que no se acoplaba, creo que es más técnica y tenían que venir a completar rendimientos en fines de semana. Y la En gente más relación a experimentada se esto, iba. Ujú. tanto en Colombia como en Ecuador, digamos, en Colombia, ¿pueden llegar a ganar más de un sueldo básico cuando hablamos de por despacho, por rendimiento? Sí, en Colombia sí, hay lo que mencionaba Eduardo. Sí, los trabajadores más experimentados pueden llegar a ganar mucho más. De hecho, a veces llegan a acuerdos en las empresas floricultoras de pagar semanal y a ellos les gusta más que se les paguen sus jornales o su producido, digámoslo así, semanal, pues porque tienen su ingreso mucho más rápido. Entonces, sí, los más experimentados pueden llegar a ganar mucho más. Más En mi productividad, caso, mayor pago. En mi caso, lo que hacían es, cuando cumplían al mes su rendimiento, a veces no iban la última semana del mes. No laboraban la última semana, recibían su sueldo y se reincorporaban, digamos, de aquí en noviembre. Porque les pagaban lo mismo. Le pagaban lo mismo, Mire, exactamente. que esa es una diferencia importante que acotar. Andrea hace un momento nos decía, estamos en el Ecuador con un tema de incertidumbre frente a las propuestas de la reforma o del nuevo código laboral. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de conocer el nuevo código laboral que se está estableciendo como una propuesta acá en el Ecuador de parte del gobierno, pero desde el enfoque de productividad, de lo que han podido, y de empleabilidad sobre todo, de lo que han podido conocer y desde el punto de vista de trabajar dentro de una empresa, quisiera la opinión de todos ustedes para saber eh, cómo ven el nuevo código y qué beneficios pues se puede rescatar del anterior. Andrea. Bueno, por mi parte considero que la ley tenía ciertos aspectos muy positivos que podían generar mayor empleabilidad. Sin embargo, también pude ver que hay algunos puntos en los que, como lo expresaba en algunas personas, había un dejo de regresión en los derechos del trabajador. Y más bien, por ese lado, me parece a mí que era pertinente hacer ciertos cambios antes de que la ley realmente pueda ser positiva tanto para los empleadores como para los trabajadores. Lo que yo puedo rescatar es que lo que el Ecuador necesita en este momento son vías que nos puedan hacer más productivos, que nos puedan hacer crecer tanto a las empresas como a las personas, porque nos necesitamos mutuamente. ¿De acuerdo? Marta Patricia. Gracias. Bueno, hay que ver cómo queda, ¿no? Pero lo que yo pude observar, definitivamente hay cosas positivas y una de esas cosas positivas es abrir la posibilidad de diferentes tipos de contratación.
Volviendo al tema florícola, si bien es cierto, en los últimos años se flexibilizó un poquito el tema florícola y el tema agrícola en general, requiere de una forma de contratación específica por las características mismas del negocio. Eso en temas eso en temas del sector agrícola que lo tocamos. Pero en términos generales, el poder flexibilizar la contratación, el poder tener contrataciones a medio tiempo, que es clarísimo que no es que todo el mundo, como se mencionaba, no es que ahora el sueldo mínimo son 200, no, es que si la gente trabaja 4 horas al día, pues va a ganar 200 y no 400, ¿cierto? Que eso es importante que quede claro, no es que el salario mínimo ahora va a llegar a ser 200, no. El flexibilizar los temas de contratación me parece que es muy importante, el dar las oportunidades de ver, dependiendo del giro del negocio, diferentes opciones, diferentes formas de poder reactivarse, me parece muy interesante. Pero teniendo en cuenta también lo que decía Andrea, y bueno, sin ser abogado, creo que hay cosas que hay que especificar mejor y puntualizar mejor para que no quede un espacio abierto a que se interprete la ley y se puedan generar problemas de derechos laborales. Creo que más que la ley buscaba regresión, creo que en algunos temas quedaba un poco ambigua y daba a la interpretación para. Me parece que es importante que se clarifique cuáles son los límites y cuáles son las condiciones. Una de las condiciones que estaba bien clara es que yo no puedo pasar de un tipo de contrato actual a mis trabajadores actuales, bajarle a un contrato a medio tiempo. Eso no se puede. Y que es fácilmente controlable, porque tú subes todo al SUD, a la página del Ministerio de Trabajo, entonces controlable es fácilmente y eso debería quedar de una bloqueado para que no exista la posibilidad. Pero aquellos espacios donde se decía que abría la puerta para la negociación entre el trabajador y el empleador, si yo soy empleado, si yo soy un trabajador y yo no tengo posibilidad de negociación con el empleador, ¿cierto? Si el empleador me dice, o haces esto o te voto y hay 20 personas más detrás tuyo esperando el puesto, yo le digo, bueno, entonces ese tema de la negociación hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimos y la gran mayoría de empresarios grandes, medianos, pequeños, de todos que son de muy buena fe y no lo podemos negar. También existe siempre existirá un grupo que quiere aprovechar. Entonces, no debemos dejar esas puerticas abiertas para que existan este tipo de problemas. Y definitivamente, así no nos guste, hay que hacer mucho control desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo. Las auditorías laborales deben ser fuertes como fueron en alguna época. Hay que hacer un seguimiento y que, como digo, ahora es mucho más fácil porque todo está sistematizado. Entonces se deben hacer auditorías permanentes de forma tal que no haya esta regresión de derechos, pero que sí hay que flexibilizar el ámbito laboral, tenemos que flexibilizarlo. Y países como Perú y Colombia se están reactivando muchísimo más rápido que lo que nos podemos estar reactivando nosotros. Excelente. Gracias, Marta Patricia. Eduardo, ¿algo que acotar a los comentarios de Andrea y Marta Patricia? Sí, bueno, concuerdo con las dos. Definitivamente hay derechos que se están vulnerando y se están perdiendo, que se han logrado con el paso de muchos años, ¿sí? ¿Nos podrías mencionar cuáles son? Por ejemplo, hoy por hoy, tú ingresas a laborar a una compañía y tienes 3 meses de prueba, ¿no? Y si tú pasas tu periodo de prueba, tu contrato es indefinido. Luego de que seas indefinido, si el empleador por cualquier motivo ya no requiere de tus servicios, tiene que pagarte una indemnización por despido intempestivo. ¿Sí? Entonces, Ok, este tema es muy interesante el que acabas de topar, es un tema súper importante y no quisiera que avancemos, sino que contigo mismo entremos a desmenuzar eso. Ok, a los 3 meses
yo creo que todos los que estamos aquí estamos o hemos trabajado en el área de talento humano. ¿Realmente en 3 meses una persona puede pasar la curva de aprendizaje y saber que la persona es lo que necesito? Realmente no. Antes teníamos un contrato que era, podías hacerlo a 3 meses, luego lo podías hacer a un año. Y definitivamente, si tú ya estabas más de un año, ese contrato se hacía indefinido. Pero hubo un cambio en el código de trabajo y hoy por hoy solamente son 3 meses. Entonces, eso que obliga al Departamento de Talento Humano a hacer mejores procesos de selección y a evaluar más a su candidato a ver si definitivamente va o no a pasar el periodo de prueba. Sin embargo, Porque si tú después de 4 meses, perdón, perdón, estamos de acuerdo que la curva de aprendizaje de un ser humano en un trabajo no es de 3 meses, ¿verdad? sí, es correcto. Ok, Es por ya. lo menos un año. Por lo menos un año. Quiere decir que si volviéramos al modelo que teníamos, donde teníamos los 3 primeros meses de prueba, digamos que ahí podíamos ver la actitud del nuevo colaborador para saber si es que íbamos a poder trabajar con él y para que pueda pasar la curva de aprendizaje del año y recién ahí entrar en el modelo de contrato indefinido. Creo que sería, según lo que te entiendo, digamos, la mejor opción, porque en la actualidad la propuesta es 4 años. Y actualmente son 4 años. Y dentro de estos 4 años es lo que escuchaba que hay las justas causas que el empleador puede, con las cuales el empleador puede despedirte y sin pagarte indemnización. ¿Sí? Okay. E Carolina, inclusive, en uno de estos casos, el trabajador debería indemnizarle al empleador. eso definitivamente es una locura. Sin embargo, Carolina, ¿allá existe la indemnización por despido intempestivo? Y si es que sí, ¿cómo es? Sí, aquí existen 3 tipos de contratación, de 3 tipos de contrato. Uno de ellos, que es el más flexible, que es el que ha permitido precisamente la reactivación, es el que utilizamos empresas como la nuestra, como la mía. Entonces, es un contrato por obra labor que solamente va por proyectos, entonces te permite tener una flexibilidad de contratar o finalizar el contrato de un trabajador por un tiempo determinado en el cual dure un proyecto, por ejemplo, aumentos en la producción. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar el personal, nosotros lo contratamos y le cobramos a la empresa por ese servicio. Este contrato generalmente solamente lo usamos empresas como la nuestra. Los empresarios, para vincular directamente a los trabajadores, tienen 2 tipos de contrato. Uno a término indefinido, que el periodo de prueba acá es de 2 meses únicamente, y el contrato a término fijo. El contrato a término fijo lo puedes hacer desde 1 mes hasta 1 año y lo puedes prorrogar el tiempo que tú lo necesites. ¿Cuál es el tema con este contrato a término fijo? Que tú 30 días antes de que ese contrato se vaya a finalizar, tienes que notificar al trabajador que su contrato se termina. Si a ti se te pasa un día, ya tienes que mantener a ese trabajador por 1 año más o por el tiempo por el cual inicialmente lo contrataste. Para los contratos a término indefinido sí hay una indemnización que el empleador debe pagar si no tiene una justa causa para finalizar su contrato y esa indemnización cuesta por el primer año 30 días y si el trabajador, por ejemplo, duró 3 años, entonces por el primer año 30 días de su salario básico más por cada año subsiguiente 20 días de su salario básico. Esa es la indemnización. En el caso de un contrato a término fijo es un poco más complicado porque si tú lo contrataste a término fijo por 1 año, pero decidiste que a los 6 meses ya no lo necesitas más, la indemnización es pagarle los 6 meses que faltan para el cumplimiento de ese contrato. Entonces es carísimo. Es carísimo en el caso en el que te veas obligado a finalizar esos contratos. Entonces, ¿Cómo funciona en el Ecuador, Andrea? Las indemnizaciones según el tipo de contrato. Bueno, a ver, aquí en el Ecuador tenemos igualmente el tema de los contratos. Básicamente,
en el tema del contrato indefinido, cuando tenemos el tema del periodo de prueba. Cuando está dentro del periodo de prueba no hay necesidad de indemnizar. Sin embargo, una vez que ha pasado este periodo de prueba y hasta los 3 años, es decir, a partir de los 3 meses hasta los 3 años, la indemnización por despido son 3 sueldos. Del sueldo nominal que tiene la persona, 3 sueldos. Y si ha pasado de los 3 años, es un sueldo por cada año, ¿sí? Entonces, igualmente, el costo de la indemnización por el despido es bastante elevado. Quiere decir que si una persona estuvo 3 años o 4 años, digamos, va a tener 3 sueldos más 1 por el 4º año, es decir, 4 salarios por despedir a la persona. Exactamente. A partir del 3er año es un sueldo por cada año. Y tomemos en cuenta que cuando es despido, se cuenta el periodo trabajado. Es decir, si trabajó 3 años y un día, la indemnización es por 4 años. ¿Sí? Entonces, sí, como vuelvo y repito, la indemnización es bastante elevada. Más el 25% de desahucio. Por supuesto. 75% del valor de estos 25% de un salario por desahucio. Wow. Aquí es importante, saltó a mi mente un tema. Yo tuve una conversación con alguien que me decía, bueno, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que ya por temas, por diferentes temas, que puede ser inclusive innovación, que ahora es tan común en las empresas, ya no necesito una persona? Y no quiere decir que haya sido un mal trabajador, una persona irrespetuosa o nada, no tiene nada de malo. Simple y llanamente yo ya no necesito los servicios, como decir, no necesito contratar en este momento el seguro privado porque no lo estoy usando y simple y llanamente llamo y dejo de utilizarlo, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué estamos obligados? Y no sé si en Colombia es igual, justamente por el costo de la indemnización, a seguir teniendo una relación comercial, entre comillas, que en realidad es laboral, con una persona. ¿Por qué estamos obligados a esto si es que yo ya no necesito los servicios de esa persona? Quisiera saber cuál es su punto de vista en relación a ese tema. Bueno, ahí sí quiero yo opinar algo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo en que en Ecuador el tema laboral es complejo para las instituciones, es complejo para las empresas, ¿cierto? Es una carga muy alta para el empresario, pero también tenemos que, de acuerdo con tu pregunta, si bien es cierto, tenemos que hacer modificaciones laborales, no podemos perder la humanidad. Entonces, hay un aspecto muy importante. Yo personalmente creo que nosotros debemos volver al contrato de un año, es muy válido, y tener muchas opciones de trabajar en contratos. Si bien es cierto, existe el contrato eventual, tiene ciertas características, pero aquellos contratos por obra cierta que se utilizan en Colombia, que son muy válidos, como lo decía Carolina, teniendo en cuenta también que debe tener un límite. Yo creo que los contratos por obra cierta deberían tener un límite, o si no, yo simplemente te contrato por obra y nunca te doy estabilidad, ¿cierto? Eso es muy importante tener en cuenta. Pero los contratos de un año, de acuerdo con mi experiencia, te ayudaban muchísimo. Entonces, si tú pasabas tu periodo de prueba y pasabas un año, está perfecto, tienes otro año. Si pasas el segundo año y ya lo vuelves indefinido, ya ahí tienes una mayor posibilidad de que la empresa tenga claro que tú realmente necesitas a ese colaborador y que se puede adaptar para ti por el puesto, por el clima, por la cultura, por lo que sea, ¿cierto? Pero que es un trabajador que realmente va a llegar a un aporte interesante. Pero, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, yo no puedo, como empresario, considerar que tú llevas 10 años trabajando conmigo y ya qué pena, te digo, tener la posibilidad de decirte mañana, ya no te necesito, muchas gracias, yo le pague y vaya nomás, no puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces yo creo que, ¿por qué? Porque es un contrato que tú vas haciendo con una persona, es un tema de negociación y que tú tienes que llegar a un momento y decirle, y es una responsabilidad que se asume desde tu parte. Creo que la responsabilidad es de las dos partes, que no siempre se cumple de las dos partes.
pero yo sí considero que la persona debería, es como un seguro que tú le vas pagando a la persona, que tú vas acumulando para que la persona a los 10 años o a los 15 o a los 7 o a los 9, qué sé yo, que ha trabajado conmigo, yo le pueda compensar por ese tiempo laborado, ¿cierto? Pero yo te decir, ¿por qué te tengo que compensar si te he pagado el sueldo y si te he pagado lo que me Las exige la ley? utilidades que me has ayudado a generar. Y Que me has haces ayudado a generar, exactamente. Pero yo sí creo que tampoco podemos pensar en que en volver a los trabajadores desechables. Ya no me sirves a los 10 años, bueno, chao, gracias, porque también hay que ver el nivel de empleabilidad. Yo a los 20 soy altamente empleable, a los 27 todavía, a los 32 todavía, pero si tú tienes 45 y yo te digo, bueno, gracias, ¿qué nivel de empleabilidad tiene una persona a los 45 años? Solo vete a tu casa y ya, gracias. Entonces, creo que una cosa es el tema económico, pero el otro también es un tema más de humanidad. Por eso te digo, hay que ver la rentabilidad de la empresa, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver la productividad, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver que las empresas puedan ser sostenibles para que generen empleo y generen otras cosas, generen riqueza para el país, pero tampoco podemos perder la humanidad. Entonces yo creo que es una balanza que debemos tener en cuenta. No sé qué piensa Andrea, Carolina. Me encantó mucho esa idea de decir, bueno, ¿por qué no vamos generando como seguro? Que creo que en algún punto la ley topa, esta nueva propuesta topa, no estoy segura y por eso no me voy a meter en Honduras, pero es una idea muy válida, ¿no? Porque de alguna manera creamos esa corresponsabilidad con el empresario y el empresario con los trabajadores y que nos dicen, bueno, si eventualmente ya no te necesito, aquí tienes tu fondo que te permite continuar sin necesidad de entrar en gastos tan altos como ese instante pagar indemnizaciones tan fuertes, ¿no? Porque hablamos de que podemos despedir a alguien de $400 o podemos despedir a alguien de $3,000, ¿no? Que se vuelve una indemnización de $12,000. Carolina, ¿nos querías comentar algo al respecto? Sí, digamos que la figura de estos contratos por obra labor aquí en Colombia están bastante vigilados y supervisados, de tal manera que realmente se utilicen para lo que están previstos, ¿sí? Digamos que una planta de personal tiene sus picos de producción y no puede mantener, digamos que en esos picos de producción puede llegar a necesitar 400 trabajadores cuando tu producción normal son 100 trabajadores. El servicio que nosotros prestamos solamente se presta para esos trabajadores adicionales que realmente la industria necesita en esos picos. Por ejemplo, diciembre, el Día de la Madre. Bueno, las temporadas de acuerdo a la industria todas cambian. Entonces, es no desdibujar tampoco esa figura, porque si bien le da flexibilidad al empresario, también genera mucho empleo. Entonces, así como lo podemos manejar por intermedio de nosotros, que generamos un empleo digno, en donde se pagan todas las prestaciones de ley, la seguridad social, tienen su fondo de empleados, se paga la dotación, se le paga su liquidación de prestaciones sociales y también se le aclara a los trabajadores, digamos que aquí ya es muy conocida la figura y muchos trabajadores les gusta este tipo, porque le permite trabajar en temporadas y conseguir diferentes trabajos con diferentes empresas. También se da la oportunidad que aquellos trabajadores que les haya ido muy bien durante esta temporada sean vinculados directamente con la empresa cliente de nosotros y eso también les ofrecen bastantes beneficios. Pero nosotros, por ejemplo, estamos legislados y nos dicen, mire, usted no puede contratar un trabajador temporal que llaman por más de un año, porque es que si tú lo contratas por una obra de labor que sea mayor a un año, eso ya no es un contrato, eso ya no es un trabajador temporal, no es para una temporada, no es algo específico, no es para mejorar tu productividad, señor empresario, sino es para desdibujar la vinculación directa y darle otros beneficios de mayor estabilidad al trabajador. Entonces, cumplido ese año, ya le decimos al cliente, mira, te sirvió el trabajador, perfecto, vincúlalo, porque es que es su derecho,
¿sí? Y ya vincúlalo a través de los diferentes tipos de contrato, pero ya directo con tu compañía. Ahora, lo otro que también revisan mucho es que las condiciones contractuales y los beneficios que dentro de la compañía cliente tengan los trabajadores directos sean iguales a los de los trabajadores de estas jornadas o de estos picos de producción. Es decir, que si los directos tienen casino, los temporales también tienen casino. Que si trabajan de lunes a sábado en turnos de 8 horas, los temporales deben tener las mismas funciones. No es posible que un operario que sea directo gane más y el trabajador temporal lo contrates por menos. Tiene que ser igualdad de condiciones y eso es una parte buena de no a la discriminación de contratos por obra labor o de temporada, digámoslo así. Gracias, Carolina. Tengo que empezar a concluir. La verdad, hay todavía mucha tela que cortar y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, que pues nuevamente Venue Consultores nos invite a ser parte de este espacio. Por lo pronto hemos podido analizar distintas aristas relacionadas al tema laboral en los diferentes países que hemos asistido. Tenemos que los salarios base que hemos conversado, el costo por hora, los pros y contras de los diferentes modelos de contrato, qué es lo que ha reactivado más rápido la economía en ciertos países en relación a otros países, y bueno, creo que todos nos quedamos con una interesante tarea de analizar para ver cómo podemos desde nuestro rol, porque la mayoría aquí somos empleados de alguna empresa y estamos dando la visión que tenemos ahora, decir, ok, como empleado, ¿qué sería mi propuesta para mejorar la empleabilidad y reactivar la economía? Quisiera escucharles a cada uno de ustedes, pues a Marta Patricia le gusta siempre cerrar con una pregunta y es, ¿qué se llevan de este espacio que han sido parte? ¿Qué es lo que les ha quedado de este espacio? Yo creo que a mí en lo personal me ha quedado muchísima información, he aprendido muchísimo de todos ustedes y creo que las personas que nos están viendo también y nos han llamado mucho la reflexión. Les escucho. Eduardo, cuéntanos, ¿qué te queda y qué te llevas de este espacio? Realmente igual me llevo mucha información. Me he quedado sorprendido con las formas de calcular las horas del sueldo en otros países. Bueno, en Colombia lo conocía un poco, en los demás no. Y realmente interesante. Me he dado cuenta que si bien es cierto, podemos como trabajadores ser muy exigentes, podemos darnos cuenta que en otros países a lo mejor no tienes tantos beneficios como los tienes de acá, y a lo mejor es por eso que nosotros de acá peleamos tanto por por no perder los beneficios que con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo se han logrado. Gracias, Eduardo. Andrea. Sí, muchas gracias también. Me pareció sumamente interesante conocer en otros países cómo están llevando el proceso, cómo lo han tenido ya anteriormente. Como decía, me pareció súper interesante este tema de tener los salarios básicos no unificados, sino más bien diversificados yo creo que eso es un tema muy interesante que podría ser muy positivo para la reactivación de las empresas. Más allá de la diversificación en los tipos de contratación, yo creo que viendo el sector empresarial podríamos buscar ciertas formas en las que sea la reactivación mucho más fácil, haya mucho más flexibilidad y sin la necesidad de precarizar las condiciones de trabajo para las personas. Eso creo yo que es lo más interesante, el mejor dato que yo me estoy llevando en esta noche. Gracias, Andrea. Carolina. Bueno, yo me llevo que este ejercicio se debería multiplicar. O sea, se debería multiplicar a muchos empresarios, al mismo gobierno de todos los países latinoamericanos, por lo menos,
para poder equiparar un poquito más, poder hacer mejores investigaciones del mercado laboral, para que todos tuviéramos unas mejores condiciones, ¿no? Para obtener un límite entre todos y poder compartir tanto las buenas experiencias como las cosas por mejorar de cada uno de los países, porque sí creo que hay diferentes, muy diferentes condiciones. La de República Dominicana me dejó impactada, no me imagino prestando un servicio allá, o sea, me volvería loca, o sea, creo que sería terrible. Pero creería que sí hay muchas cosas que digamos que los diferentes gobiernos han generado y que son muy valiosas y que deberíamos ser un poco más integrales, o sea, por lo menos entre los países latinoamericanos. Pero me llevó muchas cosas, un conocimiento muy grande, pues a veces aquí nos quejamos los empresarios que pagamos costos laborales altos, pero pues las utilidades nunca se las había pagado a mis trabajadores. Entonces eso pues imagínate, si las utilidades a veces no son las esperadas para un empresario, imagínate tú tener o estar obligado a pagarlas también a tus trabajadores. Entonces eso es un costo altísimo. Bueno, pues muchas gracias, fue un espacio muy edificante. Gracias, Carolina. Marta Patricia. Bueno, yo en primer lugar les agradezco a todos ustedes y a Claudia también que tuvo que salir, que nos den esta oportunidad de conocer lo que sucede en diferentes países. Es muy fácil centrarnos y concentrarnos en un microcírculo y no ver como decía un dibujo animado, no ver más allá de lo evidente, ¿cierto? No abrir un poco la mente y ver otras cosas, que era básicamente lo que queríamos buscar el día de hoy. A mí realmente me ha impactado mucho y por eso quería compartirles, aunque sin mayores detalles, el tema de República Dominicana, pero ya voy a conseguir juntar a más personas precisamente de República Dominicana, porque a mí me llama mucho la atención y creo que es sin abrir tanto el espectro, yo creo que sí sería una forma de reactivar y que era una idea que se tenía, aunque muy vaga, al tener una legislación específicamente para pymes. Yo sí creo que una empresa que empieza con 2, 3, 5 trabajadores debería tener ciertas condiciones que le permitan iniciar una activación y que la carga laboral no le permite, ¿cierto? Las personas que iniciamos en pequeñas y medianas empresas sabemos que muchas veces tenemos que hacer todo, somos el gerente, el mensajero, el contador y todo, porque no me queda, o sea, no puedo generarme una carga tan fuerte de tener personas, pero que definitivamente si contrato a alguien, tengo que contratarlo con base en la ley. He visto empresas pequeñas y medianas que no contratan a la gente y no la incluyen en temas de seguridad social precisamente por no asumir todas estas cargas. Y creo que ahí hay una mayor precarización también, pero entiendo desde el punto de vista del empresario, del microempresario, que es difícil. Y creo que siendo un poquito más flexibles en tema de legislación, podemos también darle posibilidades de legalizar su situación a mucha gente y reactivarnos. Creo que el tema, como les decía, del salario básico por tamaño de empresa me parecería muy interesante, que sería algo para discutir también. Bueno, y para que Eduardo no se vaya con la duda, en República Dominicana la canasta básica es de $654.75. No está tan lejos de la nuestra. No está tan lejos de la nuestra y tienen muchos trabajadores por $201 y 208, ¿no? Y 226. Entonces creo que de todas formas, como decía mi papá, mal de mucho, consuelo de tontos. La idea no es decir, no, pues están peor, no hay problema. No, pero sí debemos comparar y ver cómo hacemos para reactivar, porque definitivamente un país se reactiva con la industria y con la empresa privada.
Una de las cosas que quiero resaltar de esto, fue justamente cuando Marta Patricia nos dijo, no hay que dejar de lado la humanidad. Si bien es cierto, hemos conseguido muchísimo como personas, también hemos dejado afuera a muchísimas otras personas de pronto por no incomodarnos o no ceder un poco de nuestro espacio, ya sea como empresarios o sea como empleados. Y creo que en este momento que todos los países nos estamos recuperando o nos estamos reactivando de todas las secuelas que dejó económicamente y laboralmente el COVID-19, creo que es un momento de detenernos a pensar si es que defender mi metro cuadrado, ya sea como empleado o sea como empresario, realmente aporta a que tengamos esa activación global, general e integral de todos. Ese es un llamado a que reflexionemos todos los que estamos hoy están viendo este programa y los que van a ver el programa porque va a estar colgado en YouTube y les invito a que pues lo repliquen y lo muestren para que mucha gente pueda conocer las diferencias que nos vuelven, pues como tú decías, Carolina, nos vuelven diferentes, pero que de pronto nos podemos transformar en integrales. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias por siempre hacer posible tecnológicamente este espacio. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa que es 15 días. Marta Patricia, ¿me confirma? Sí, nos vemos en 15 días. Como les decía, muchísimas gracias a todos por dedicarle tiempo a este espacio. Y bueno, son bienvenidos y desde ya los volvemos a invitar para seguir tocando este tema porque tiene mucho, como decía María Caridad, hay mucha tela que cortar todavía y creo que podemos hacer diferentes análisis. A las personas que nos acompañaron en YouTube y a las que nos van a ver en diferido, bienvenidos todos y todos sus temas y muchos de los temas que tratamos aquí son sugerencias de ustedes, entonces ya saben que aquí estamos y bueno, tómate tu tiempo y charlemos, llegó para quedarse. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Gracias, un gusto con todos.